Atención, la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo. El que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40. Buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, ¡tum! Le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar, como siempre, el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. De vuelta con el show perfecto. Ustedes saben que le habíamos dicho en el menú perfecto que teníamos un invitado para concientizar. Él es padre de un niño, del niño Lucas, con una condición de autista. Tenemos aquí con nosotros para compartir su experiencia, para compartir cosas que él nos adelantó, interesantes, valiosas, y que deben llamar la atención a las autoridades y a las demás personas, que nos deben llamar la atención también a los medios de comunicación, para que tomemos conciencia de cómo ayudar a nuestros hermanitos que tienen la condición de autista. Aquí está con nosotros el señor Leonel Sánchez. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bienvenido al show perfecto. ¿Cómo está usted, don Leonel? ¿Cómo está? Bien, gracias papá Dios, dándote las gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes no se imaginan lo que ustedes con esto están haciendo por nosotros. Recordarle a la gente que rezar en familia que reza junta, se mantiene junta. Amén. Mira, yo soy un padre de los muchos que hay con un niño con Lucas, un niño con la condición del autismo. Gracias a Dios, yo no estoy hablando por el mío porque Dios me provee, pero yo voy a hablar de la realidad del mío y de muchas madres solteras que conozco. Pero específicamente voy a hablar del mío. De una realidad, de otra cara de la moneda que la sociedad quizás no conoce, mucho por ignorancia. De una realidad dura que está pasando una madre, por ejemplo, soltera, con un niño leve a severo que hay que medicarlo. Si tú no medicas, dura 20 horas interactivo. Esa es la realidad de una madre soltera. Lucas, nosotros le diagnosticamos, nos dimos cuenta a los 2 años y medio, por una coincidencia, porque papá Dios permite las cosas por alguna razón. Mis 2 hijos más grandes estaban en un campamento y yo decidí llevarlo al campamento a Lucas porque yo nunca me di cuenta, ni la mamá, de que el niño tenía, al no conocer el autismo, no nos dimos cuenta. Lo llevamos a un campamento. En ese campamento, una de las profesoras, gracias a Dios, nos dice: ¿ustedes han leído del autismo? Cuando leímos, ahí nos cambió la vida. ¿Con qué señales se dio cuenta esa persona que le hizo la pregunta? La mirada, Okay. la puntilla, o sea, Caminar de puntilla. de puntilla, y muchas cosas más que yo se lo voy a ir en el ¿Y transcurso qué edad tenía él? 2 años y medio. ¿Y ahora 2 mismo años y tiene? medio. 9. 9. Ok. 9 años. Entonces, en este Via Crucis, que pasa con una carga emocional que da más papá Dios y nosotros sabemos, los padres, y una carga económica. Emocional porque para mí hablarme del autismo y ahora hablarme de la NASA. O sea, yo no sabía. Entonces, cuando tú oyes del autismo, que es un niño, tú piensas, cuando yo me muera, ¿quién te lo va a cuidar? Esas son las cosas emocionales que te dan duro y que mucha gente no lo conoce. Cuando, si te lo golpean, si te lo maltratan, si te lo tocan, ese tipo de cosas, te duele mucho eso. Entonces, en ese Via Crucis, tú tienes que ir a hacerle los estudios. Primero al pediatra. El pediatra te manda donde una neuróloga que regularmente... Decir que no cogen seguros no cobre. y que por consulta, dependiendo, te cobran entre 6, 7 y 8 mil pesos. Esa es la verdad. Por consulta. Por consulta. Y Correcto. esto No lo debe cubre ser el seguro. cada qué tiempo más o menos. No, porque para diagnosticar Ajá. el pediatra, Sí. los pasos de pediatría, después de pediatría, neurología. Ok. Entonces el neurólogo es que te manda a hacer los estudios, pero el neurólogo, como dice compañero, no te lo cubre. O sea, no, la mayoría de especialidades por donde pasa el proceso para diagnosticar al niño y de estudio no te lo cubre. Entonces tú vas al pediatra, entonces la neuróloga te va y te varios estudios, donde, por ejemplo,
una tomografía te la cubre el seguro, pero tú tienes que buscar un anestesiólogo pediátrico que te quita 10. Wow. O sea, te estoy hablando de un estudio, hay estudios que tú lo tienes que pagar en dólares. Ok, y ahora mismo las autoridades responsables en República Dominicana no están haciendo nada al respecto. No, eso es. Sí, abrieron el CAI, nosotros hicimos una campaña Sí. para abrir el CAI CAI de de la Santo zona Domingo Este. oriental. Bien. No lo ha abierto completo, pero el proceso es que es muy duro porque después que tú te diagnostican, Sí. tú tienes que ir al CAI. Oigan esto. El CAI es la única institución estatal donde atienden niños con condición de autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Pero estatal es nada más el CAI. Para tú ingresar un cupo en el CAI, después de tú gastar el dinero y estar emocionalmente doblado, tú tienes que durar 3, 4 y 5 años para un cupo. Wow. Entonces, Es como para inscribirlo. no, para Te inscribirlo, tarda hasta después de 5 años. tú llevas Wow. todos los estudios, Para que que te lo ya tú acepten. llevas todas las evaluaciones, porque para inscribírtelo en la sala, en espera, en el CAI, tú tienes que llevar un sinnúmero de estudios. Donde se confirme que sí Que tiene la sí, condición sí, de no, autismo. No, y caro, Ok. y que no lo cubre el seguro. Bien. Ni el CAI tampoco. No lo cubre el seguro. Entonces, tú no te puedes descuidar. Porque, bueno, ya llevaste todos los estudios, hiciste tu lío para hacerle los estudios y vas al CAI. Tú no te puedes descuidar y te al sector privado. El sector privado una terapia te cuesta 3,000. Claro. ¿Alguien ha investigado? Porque ahora mismo escuchamos tantos casos de autismo y antes no. ¿O es que no existían los estudios, no se detectaba a tiempo? ¿O qué pasaba? Porque ahora escuchamos muchos casos con mucha más frecuencia que antes. Bueno, la gente dice varias cosas, pero yo no... Quizás es porque... Para mí, lo mío, y lo digo esto con dolor de mi alma, fue mi experiencia. Fue un proceso muy difícil en el embarazo con mi esposa, que tuvimos una crisis extremadamente difícil, 9 meses. Para mí nadie me quita de la cabeza que eso. Así que estoy hablando de eso, que son cosas muy mías. Para el que tiene un embarazo, trate de esos 9 de embarazo, no tener conflicto con tu pareja. Sí. Hubo una situación muy dura en el matrimonio. Ok. Y a ella le dio duro emocionalmente, de una forma muy dura emocionalmente en ese proceso. Y para mí, dicen que no, me dicen que no, para mí, es lo que yo puedo Le estar afectó. equivocado. Le afectó. Pero, Perdón, las terapias. ¿Cuántas terapias? ¿Cuál es el costo de la terapia y cuántas hay que darle regularmente al niño a la semana? mira, regularmente para tú empezar tienes que darle atención temprana Ujú. y terapia del habla. Ok. Hay otras, pero esas son las principales. Sí. Esas 2 terapias, 3,000 cada una. 3,000 No te cada lo- una. ¿Y cuántas veces habría que darle No, terapia? Una vez a depende. la Si tú semana. tienes la económica, tú se lo das. Pero si tú no tienes. Y Para el que vaya mínimo, ¿el mínimo avanzando. de cuánto? Porque como quiera termines mucho. Es pero- como sí, una a la semana, para Manolo. nada. ¿Eh? Como una Una a la semana. Sí. No, pero O depende cada de la 15 días. posición Claro, porque, económica. no, pero lo regular, dependiendo de la condición, porque hay niños, como él decía, leves, otros que son más agudos, pero mínimo, lo ideal es una terapia semanal. Una Lo terapia semanal, ideal. 3,000 Pero no pesos todo el son- mundo puede. no. Es lo que Eso digo. es lo que Son es. 12. Es que hay terapia, 12, por ejemplo, 12,000 Solo del pesos. habla. Ajá. de atención terapia. Ah, solo del Atención habla. Sí, temprana. esa es solo la del habla. La Hay atención otras que temprana son es la físicas. primera. La primera es la atención temprana. Ujú. Esa es la primera. Claro, siempre y cuando se detecte a tiempo. Sí, se detecta a Entonces, una tiempo. cosa, para ver con las autoridades lo que tiene que ver. Tenemos el CAI, pero tenemos un CAI en la zona oriental y tenemos en Santo Domingo Este. Hay 4. Hay 4 CAI. En Santiago 1. No da. 4 No CAI da. para el país entero. Pero Imposible. óyeme, el de la zona oriental, el área administrativa no está terminada. O sea, están dando algunas terapias por la presión. Incluso nos ayudó mucho Nuria. Qué pena eso. Entonces había gente que tenían que venir de Higüey a Herrera. Sí, es verdad. San Pedro, La Romana, Boca Chica. Entonces, tú poner un niño de Higüey, San Pedro de La Romana, en una guagua, un vehículo para darle terapia, si no te agarra el topón de pintura, eso hay que vivirlo Wow, sí. día a día. Es difícil. Entonces, en este proceso, yo abogo más por la madre soltera, que la mayoría son abandonadas por los padres. Yo anduve en 14 colegios para inscribir el mío, que ese es otro tema. Pero la mayoría de madres solteras son abandonadas por los padres, porque es que no aguantan, no es fácil.
Sí. Y tienen que dejar de trabajar, porque lo más sano para el niño es que uno de los dos deje de trabajar, o el papá o la mamá, pero como está la... Para que tenga esa atención constante, con esa una, cercanía claro, familiar. una cercanía, porque una señora que trabaja en la casa no tiene, o sea, son cosas colaterales que la sociedad no ve. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, para tú dejar de trabajar, Tiene que tú tener una tienes- posición no, económica. por ejemplo, yo tuve que tener un trabajo de noche. Y gracias al jefe mío, que le mando un saludo aquí, porque es una persona, se llama Miguel Bogal, es una persona que me dé el tiempo para atender a mi hijo, que es otra cosa. Tiene que haber humanización para, por favor, a los jefes que tienen niños en su casa, o sea, que tienen una señora que trabaja en la casa o un empleado en su compañía. Denle la oportunidad del día, denle un día en la tarde o en la mañana para que ellos puedan llevar al niño a la terapia. Wow, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces son muchas cosas colaterales que la gente no conoce. Yo anduve 14 colegios para inscribir el mío. Eso es teoría lo que te dicen de que de... Aula azul. Qué inclusión. No, desde aquí que hay inclusión, gracias. Que hay un departamento de educación, Sí. me dicen, pero es discurso. Porque, por ejemplo, tú vas a llevar a un niño a Buenos Aires de Herrera, donde el mapa de la violencia es uno de los más violentos, a inscribir cuando los profesores, muchos de ellos, no tienen... No están capacitados. ni No para un están niño con, No, ni para no. un niño Ni con por una niño, claro que sí. condición. Regular, claro. Entonces, necesita una maestra sombra Sí. para eso, y no la hay. Entonces, yo oigo muchos discursos, y los discursos son aéreos. Hay una normativa ahora que se ha quedado en el aire, se promulgó. Se propuso, no sé si se promulgó, pero sí había una propuesta en el Senado de una ley a favor del autismo para aprobar esto de que se cubran las consultas y un sinnúmero de reglamentaciones que se necesitan, pero no se le ha dado seguimiento. Y si se aprobó, aún no se ha aplicado. No, y también y- se había Ella propuesto. sabe mucho del tema. Seguimos el tema, Se sí. había propuesto también que en las escuelas hubiese una aula azul, que era una aula para niños con esas condiciones. Y eso porque obviamente son niños que no pueden estar en aula donde otros niños no tienen esa condición. Ni que lleven ¿Me el entiendes? mismo O sea, ritmo de no aprendizaje. tienen el mismo ritmo de Uno aprende aprendizaje, todo tocando, eso. otro mirando, Sí, otros difícil. escuchando. Es difícil. No, Pero- y pedirle a los gobiernos que van a seguir pasando que también tenemos que preparar profesores para que trabajen con los niños con autismo. Yo he hecho el comentario que otras veces que tengo a alguien muy cercano y me ha dicho cosas que no la puedo decir al micrófono para cuidar a esa persona, porque el autismo tiene diferentes etapas. En una aula tú puedes tener 10 niños, por ejemplo, que tengan diferentes tipos de autismo, entonces tú tienes que tener un profesor capacitado para poder lidiar con cada situación que tenga ese niño. Cierto. Mira, yo voy a hacer una propuesta modestia aparte que no ha hecho nadie. El hecho de que de manera aislada se le pida a los gobiernos que generen más condiciones humanas de atención a los niños con esa condición y a los padres también. Los medios de comunicación, entre todos, tenemos que colaborar concientizando todos los días, provocando todos los días que se le ponga atención, porque aquí hay comprensión que las cosas funcionan. Aquí no funciona la cosa con simple conciencia. Es todos los medios diciendo, ¿cómo la conquista que se han conseguido? Por ejemplo, ¿quiénes tienen fuerza aquí? Los profesores y los médicos. Si no protestan, no consiguen su conquista. Entonces, para tú poder conseguir aquí conquista, tiene que presionar. Entonces, yo lo invito a ustedes, a los padres, a todos los que tienen niños con esa condición, que vayan a los medios, que procuren en los medios, que los medios creemos cada día más conciencia y le hagamos mayor presión al Estado para que el Estado mire hacia los padres y a los niños que tienen estas condiciones. Tenemos todos los medios que ponernos en esa. ¿Para qué? Para que le pongan atención. Si no, no van a ponerle atención. Mira, lamentablemente. nosotros hemos hecho de todo. Y quiero decirle algo a Gloria Reyes por medio de esto. Adelante. Miren, hay una ayuda que da 6,000 pesos, Codadis. Tú tienes que llevar los estudios del CAE a probar que tu niño tiene una condición autismo. Bueno, tú vayas a llevar Codadis, algo así, lleva los estudios, se te da esa ayuda, pero quien da la ayuda es Supérate. Y están cogiendo mucha lucha.
Yo el mío no lo tengo ahí porque gracias a Dios no lo necesito, pero hay muchas madres que necesitan eso, Sí. porque son madres madre solteras que no Sí, tienen, sí, mira, de escasos como dice recursos. él, hay un niño de leve a severo. Los medicamentos no te lo cubre el seguro. Si tú no le das el medicamento, yo conozco una persona que dura 20 horas la niña interactiva. Pero después... Perdón, ¿qué es interactiva? Eso es Activa. moviéndose. Hiperactiva. Sí, Oh. interactiva, Ok, sí, ok. perdón. Perdón, era que no. Y no, solo, no, solo no. duerme 4 horas. 4 horas. Si tú no le das el medicamento. Wow, y el Dios medicamento no lo... O sea, son cosas que la gente no sabe. Y el medicamento no lo cubre el seguro. Entonces, a las madres se le caen los dientes, se le cae el pelo regularmente. Por el estrés, Una por la madre- preocupación. Porque, gracias a Dios, el mío leve a moderado no verbal. El mío... Pero lo que yo quiero que mucha gente entienda, lo que es para una caricia para ti agradable, hay niños autistas que esa misma caricia es como clavarle un alfiler. Wow, sí. Y lo O activa. sea, son cosas sutiles que pasan por encima y que la gente no sabe. Señor Leonel, ¿qué llamado hace? Finalmente. don Empatía, Ujú. como dice mi hermano aquí, que ya es mi hermano, Sí. Solidaridad Sí. de todos los medios. que los medios hagan una campaña Sí, sí. de empatía hacia el autismo. Porque tú vas a una plaza, y el niño se te tira al piso por el ruido. Tú no tienes control como padre, pero por ignorancia, el que te está chequeando dice, eso es que no lo están educando. Malcriadez. Y le pido principalmente a la ciudadanía rezar por nosotros, Amén. que nos dé la paciencia, que nos dé, porque a ver, uno cae también, no se piensa en el padre deprimido. Yo voy a leer esto brevemente ya para de una... No se piensa en el padre deprimido, lo que pasa a un padre en un estado de depresión, que hay una depresión sutil. Miren, él cae, no simplemente la terapia. En el CAI se da terapia artística, terapia familiar, terapia acuática, intervención conductual, atención temprana, entrenamiento a la familia. Oigan esto. Perdonen habilidades sociales, terapia asistida con animales, programa de inclusión educativa, programa de educación vial, ya por último. Pediatría, ortopediatría, eso son cosas caras, para tú dárselo son cosas caras en la psiquiatría, nutrición, son especialidades caras en el sector privado. Y muchas Bien. cosas más. Entonces, yo le pido a la sociedad empatía Cierto. y le mando un mensaje, un consejo a los funcionarios. ¿Puedo? Sí, claro, dele. A los funcionarios. Y les recuerdo algo. Danilo Medina en el 2016 ganó con un 62. En el 2020 sacó casi un 39 con un candidato con dificultades. Y en el 2024 no sacó un senador y sacó un 10% y no sacó 18 diputados que de 96 no tenían. Le digo esto, que todo es transitorio, que sean más humildes, que miren al prójimo, que si tú miras al prójimo, que no te olvides del prójimo, que todo es transitorio, porque yo veo muchos funcionarios que teóricamente son los mejores. Y le voy a dar 2 ejemplos de 2 gentes que se creían 2 dioses. Y es un consejo que le doy, porque sé lo que tiene que aguantar una madre soltera cuando tiene que ir donde un funcionario, que nunca están. Le voy a decir, el procurador llega al ahí y hay otro funcionario que no recuerdo el nombre, que era Peralta, se creían dioses. Cojan ese ejemplo. Y a ustedes, muchísimas gracias. Siempre. A la Bendiciones
Amén. y que recen por nosotros. Amén. Y lo queremos mucho. Amén. Gracias. Gracias, señores. Seguimos con el show. Perfecto.